En estos días, hace unos días, no recuerdo qué tanto, mi esposa se acercó conmigo y me mostró un video donde está un padre con su hijo y están armando un mueble. De estos muebles que vienen así como prefabricados, que uno va siguiendo las instrucciones y los ensambla. Y la leyenda o lo que decía este video era: se va a tardar más tiempo, pero va a construir más que solo un mueble. O sea, dando la idea de, bueno, va a construir, esa idea bonita, ¿no? De decir, va a construir un recuerdo, un momento con su hijo. Y aunque ella no me lo dijo, lo que me quería decir es: hey, dale chance a sus hijos, necesitas permitirles que te ayuden en más cosas, que los involucres. Porque sí, me declaro culpable de que muchas veces no dejo hacerles ciertas cosas que creo que se pueden lastimar o que creo que lo pueden dañar o que quizá solo no tienen la capacidad de hacerlo. Y yo me quedé pensando mucho en esto, ¿no? De cuántas veces no les permitimos a nuestros hijos hacer ciertas cosas porque creemos que no pueden, que no tienen la edad, que no tienen la capacidad o que se pueden lastimar. Sin embargo, el mundo está lleno de muchos niños y jóvenes que tienen capacidades increíbles, ¿no? Ahora con el internet, con las redes sociales, a cada rato vemos videos de niños que hacen cosas increíbles o que tienen muchos talentos, ¿no? Está este dicho popular que dice que cuando crees que haces algo bien, recuerda que al otro lado del mundo hay un niño asiático que lo hace mucho mejor que tú, ¿verdad? Y vemos videos de niños haciendo cosas increíbles, o hemos sabido de niños o jóvenes que desde muy temprana edad han mostrado talentos y aptitudes para ciertas cosas y en ciertos ámbitos como la ciencia, como el arte, el deporte, etcétera. O qué decir de, si echamos un vistazo a un par de generaciones atrás, era muy común que los padres enseñaran a sus hijos desde chicos el oficio del padre. Y los niños iban aprendiendo de tal modo que cuando fueran grandes, bueno, ya tenían un trabajo con el cual subsistir o se quedaban a cargo incluso del negocio o la empresa familiar. Así que debemos reconocer que incluso los niños o los jóvenes pueden hacer grandes cosas. Cuando vamos a las Escrituras, la Biblia nos dice que mientras los niños son niños y mientras los jóvenes son jóvenes, su corazón es vulnerable y su entendimiento necesita ser formado. Y ellos son muy susceptibles y su corazón tiende a la insensatez, a la necedad, a la madurez, pero es nuestro trabajo como padres enseñarlos, guiarlos, formar su carácter. Pero me ponía a pensar, ¿es la edad un impedimento? ¿Es la edad temprana un impedimento o una limitante para que un joven, para que un niño pueda hacer grandes cosas para Dios? Cuando vamos a las Escrituras vemos que a Dios nunca lo limitó ni el contexto, ni el origen, ni la raza, ni la posición o ni el sexo de una persona cuando Él lo quería usar. Pero, ¿y la edad? ¿Y la edad? ¿Es la edad un impedimento para Dios? No, tampoco lo es. Tampoco lo es. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos a Samuel, que fue dedicado a Dios desde su nacimiento y que siendo muy chico él escuchó la voz de Dios que lo llamaba. Tenemos a un pequeño David siendo un pastorcito de ovejas, peleando contra lobos, leones, venciendo a un gigante y siendo ungido incluso para ser el próximo rey de Israel. Un Jeremías que dijo: Señor, yo no puedo ser profeta, soy muy joven. Y Dios diciéndole: no digas que eres joven, porque yo voy a poner las palabras en tu boca que vas a hablar. Y así tenemos muchos ejemplos. Daniel y los jóvenes hebreos, dice la Biblia, que fueron hallados 10 veces mejor que los babilonios. La niña esclava de Naamán que envió a su siervo con el profeta. María siendo una joven virgen escogida para dar a luz al Salvador. Jesús siendo niño disertando en el templo con los grandes hombres de la ley. Timoteo, que Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Así que no, la edad tampoco es un impedimento para Dios, así como Dios puede usar adultos, hombres y mujeres de cualquier edad, con todo y sus imperfecciones, con todo y nuestras imperfecciones y nuestras fallas y nuestras carencias. Dios también puede usar a un niño o a un joven con toda su inexperiencia o con toda su inmadurez quizá o su carácter que se está formando, pero puede usarlo para su gloria a pesar de ser joven. Así que quiero que me entienda desde este momento.
No, este no es un mensaje dedicado a los jóvenes, nada más. Pero tú, joven que estás aquí el día de hoy, necesitas escuchar esto y necesitas poner mucha atención. Y cada uno de nosotros necesitamos escuchar esta palabra el día de hoy. Quizá tú piensas que no vienes de la mejor familia, que no tienes el mejor pedigrí, vamos a decirlo así. O quizá te sientes que eres muy poca cosa, porque tienes o tenemos tanta influencia el día de hoy del internet, de las redes sociales, que te quieren hacer creer que eres menos si no tienes tal cosa, si no compras tal cosa. Nos ponen estos modelos de personas así como que tienes que aspirar a hacer eso, porque si no, no eres nadie. Pero no es así. Pregúntate, ¿qué si Dios el día de hoy quiere comenzar algo grande en tu vida? ¿Qué si Dios quiere iniciar hoy algo grande en tu vida? Podrías dedicarle al Señor los mejores años de tu vida, donde gozas de mayor fuerza, de mayor ímpetu, de mayor ánimo y vigor. Y nosotros adultos, ¿qué si Dios quiere comenzar algo nuevo el día de hoy en nuestras vidas? Y quizá podemos decir, no, pero pues nosotros qué, ¿no? Ya nuestros mejores años ya pasaron, ya no somos jóvenes. El día de hoy vamos a ver la vida de Josías, del rey Josías. Él tomó el mando de Judá siendo apenas un niño. Pero si tú piensas, mi tiempo ya pasó y ya no soy joven, quiero decirte algo. Dios no usó a Josías y Dios no hizo algo maravilloso en Josías por ser un joven, sino aún siendo joven. La clave de Josías no fue su juventud, sino que comenzó bien y comenzó en el lugar correcto. Él comenzó a buscar a Dios con todo su corazón, y esta búsqueda cambió su vida y cambió incluso a toda la nación. Tan real fue el anhelo de Josías por Dios y su conversión, que en Segunda de Reyes capítulo 23 verso 25 dice acerca de Josías: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él hubo otro igual, aún siendo un joven, aún siendo un joven. Así que el día de hoy quiero que vamos a iniciar a ver la vida de Josías en esta primera parte. Vamos a ir al capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Y en esta primera parte vamos a ver un comienzo temprano, pero adecuado. Un comienzo temprano, pero adecuado. Primeramente, Josías buscó a Dios desde joven. Josías buscó a Dios desde joven. Dice Segunda de Crónicas 34, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Josías comienza a reinar siendo solo un niño, con todas las desventajas que eso pudiera significar. Pero además llega a ocupar el mando de un gobierno caótico, cortesía de sus antecesores. Antes que nada quiero señalar algo, que cuando nosotros vamos a los libros de Primera y Segunda de Reyes o Primera y Segunda de Crónicas, continuamente vamos a ver que la Biblia hace una distinción entre los reyes buenos y los reyes malos. Si después del reinado de Salomón, Israel se divide en 2 reinos, el reino del norte, Israel, Judá, el reino del sur. Israel casi de inmediato se desvió de la adoración y la obediencia al Señor. Pero en Judá hubo algunos reyes que se humillaron delante de Dios y lo buscaron. Y por eso en estos libros una y otra vez vamos a ver, o la Escritura nos dice, si un rey hizo lo bueno ante los ojos del Señor o hizo lo malo ante los ojos del Señor. Cuando revisamos la herencia de Josías, vemos que su abuelo Manasés y su padre Amón hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Adoraron ídolos, levantaron altares para ellos, profanaron el templo del Señor, derramaron sangre inocente,
Fue tanta la maldad en sus días que durante el reinado de Manasés Dios declaró que haría desaparecer a Judá. Pero este texto nos dice algo muy importante. Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor. Él no siguió los pasos de su padre Amón. Él no se dejó influenciar, digamos, por la herencia que tenía, sino que anduvo en los caminos de su padre David. Y dice, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué es importante hacer este énfasis? Bueno, número uno, porque la Biblia lo hace. La Biblia hace esta distinción, como se los acabo de mencionar. Y segundo, porque la herencia de Josías no determinó su camino. La herencia de Josías no determinó su camino. Su trasfondo, muchas gracias. Su trasfondo no influyó en su comportamiento. Él no tomó el ejemplo de su padre como algo digno de seguir o como algo que dictara el rumbo de su vida. ¿Qué hizo entonces? Dice el verso 3, porque en el 8º año de su reinado, es decir, ¿a qué edad? A los 16. Él empezó a los 8 años y en el 8º año de su reinado, a los 16, dice, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Muy diferente a lo que había hecho su padre o su abuelo. Él comenzó a buscar a Dios, dice, a los 16 años. Y podemos preguntarnos, ¿qué pasó entre los 8 y los 16 años? ¿O qué pasó incluso desde que nació hasta ese entonces? Bueno, no lo sabemos con certeza. La Biblia no nos da esa información. Pero con toda seguridad podemos saber que Dios lo cuidó, guardó su corazón, lo fue preparando, fue volviendo su corazón hacia él porque tenía grandes propósitos para él desde su nacimiento, incluso antes de su nacimiento. Miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2. Dios está enviando a un profeta, a un hombre de Dios con el rey Jeroboam, porque el rey Jeroboam levantó 2 becerros de oro y puso uno en Betel y otro en Dan, y le dijo a la gente, ¿para qué van hasta Jerusalén? No vayan a Jerusalén, miren, aquí están estos dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Fue un pecado gravísimo y Dios manda un hombre de Dios y dice el verso, y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará ¿cómo? Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti que serán quemados huesos humanos. 300 años antes del nacimiento de Josías, el Señor estaba dando esta promesa. Por eso estamos seguros de que Dios lo guardó desde que él estaba pequeño, guardó su corazón, fue volviendo su corazón hacia él, pero a los 16 años dice, comenzó a buscar a Dios. Y esta frase, comenzó a buscar a Dios, en su original nos da o nos quiere informar de una intensidad, una búsqueda profunda. Esta búsqueda quiere decir indagar, inquirir, averiguar, escudriñar, investigar con sumo interés. No era una búsqueda de información solamente, no era una búsqueda intelectual que se detiene cuando obtiene la información necesaria. Era una búsqueda profunda del corazón, que no encuentra satisfacción lejos de aquello que se está buscando. Una búsqueda profunda del corazón que no encuentra satisfacción lejos de aquello que se está buscando. Y este tipo de búsqueda es el que debería de distinguirnos a nosotros. Si en verdad estamos buscando a Dios, nada fuera de Dios, nada lejos de Dios debería de dar satisfacción a nuestra vida. No, esta búsqueda no debería saciarse, no debería calmarse con nada que no sea buscar la presencia de Dios continuamente. Muchas veces nosotros medimos nuestra búsqueda de Dios por los capítulos leídos de la Biblia, por los minutos orados, por las predicaciones escuchadas, por nuestra asistencia a la iglesia, y todas estas cosas son buenas, todo esto está bien. Pero aún todo esto lo podemos hacer con un corazón incorrecto.
con una motivación incorrecta. Aún todo esto podemos hacerlo y no hacerlo de todo corazón. Porque no se trata solo de aumentar nuestro conocimiento, no se trata solo de obtener información sin permitir que esa información o que este conocimiento que estamos adquiriendo nos ayude a profundizar en nuestra relación con Dios. No se trata solo de información teológica, sino que ese teos, ese Dios, transforme nuestro logos, nuestro entendimiento, y así podamos acercarnos más a Él. Lo buscamos a Él, se trata de Él, lo queremos a Él y de esa manera debemos de buscarlo. Debemos hacer caso a la advertencia que se nos hace en Isaías 55:6. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Debemos buscar a Dios como si nuestra vida dependiera de ello, porque en efecto nuestra vida depende de ello. En efecto, así es. Entonces, ¿qué hizo Josías? Josías buscó a Dios y esta búsqueda no fue superficial, no fue forzada, no fue por imposición, ni tampoco por costumbre, porque de hecho nada en su ambiente lo motivaba o lo dirigía para buscar a Dios. No fue por ver el ejemplo de su padre. No fue por ir todos los domingos a la iglesia, no fue porque recordaba cuando se sentaba cerca de su abuelo y les contaban las grandes historias de las cosas que Dios hizo con ellos. No, nada en el ambiente de Josías lo motivaba o lo impulsaba para buscar a Dios. Sin embargo, fue un despertar espiritual que solo Dios en su gracia podía producir. La Biblia nos dice eso en Filipenses 2:13, que solamente Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente Dios en su gracia lo podía producir y solamente Dios en su gracia lo podía sostener. De tal modo que dice, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Esto nos habla de integridad y de diligencia. Aunque era muy joven, no olvidemos, él era rey. Y sí, es posible que tuviera consejeros, que tuviera orientadores, pero él era rey. O sea, él podía hacer peticiones para que se le cumplieran. Yo apenas puedo imaginarme, si yo fuera rey o si yo tuviera un poco de autoridad, qué cosas no pediría, de qué tantas maneras no me equivocaría pidiendo cosas para mis propios intereses. Imagínate lo que pediría un niño de 8 años, ¿no? Que no haya clases, que comamos dulces todos los días, que jugar de 10 de la mañana a 10 de la noche, no sé. Siendo un joven, ¿qué cosas pudo haber pedido Josías? Él podía pedir cosas para sus deseos, sus intereses, y poco que tuviera que ver con la guianza o la dirección del pueblo. Y él podía perderse. Sin embargo, aún así, él no se desenfocó. No siguió los caminos de su padre o de su abuelo. Fue diligente y perseverante en esta búsqueda de Dios, sin apartarse. Y Dios lo sostuvo para que no se desviara. Podemos ver la gracia de Dios en la vida de Josías, con todas las probabilidades en contra, sin absolutamente ningún estímulo para buscar a Dios. Él buscó a Dios y Dios lo sostuvo para que no se apartara. Qué increíble la gracia de Dios, cómo Él lo escogió desde 300 años antes y cómo lo guardó desde pequeño con toda su inmadurez y las malas decisiones que podía tomar, pero Él buscó a Dios y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Pero el pasaje nos dice algo más, dice, buscó al Dios de su padre David. ¿Cómo se llamaba su padre? Amón, y su abuelo Manasés. Pero aquí dice, buscó al Dios de su padre David. Esto es interesante porque esto nos habla de una identidad. Mis hermanos, ¿en dónde tú y yo estamos buscando nuestra identidad? Posiblemente cuando Josías iba creciendo y Dios lo estaba preparando y volviendo todo su ser hacia él, Josías veía a su alrededor y decía, no, esto no está bien.
esto no está bien, esto no agrada a Dios, esto no trae paz a mi corazón. Debe de haber otra manera, debe de haber otro camino. Yo no quiero seguir este ejemplo. Y al no ver un buen ejemplo en sus antecesores inmediatos, quizá él tuvo que voltear, ir más para atrás hacia sus antepasados, buscando un rastro de piedad, un rastro de justicia. Y quizá él llegó hasta su bisabuelo Ezequías, que también se identificó con David. Dice Segunda de Crónicas 29:1, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, David, su padre. Pero cuando leemos Segunda de Reyes 18 o Segunda de Crónicas 28, vemos que Ezequías tampoco era hijo de David. Ezequías fue hijo de un rey llamado Acaz, que también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces aquí hay algo interesante. Vemos que los reyes malos, ahorita hablábamos de esta distinción que hace la Biblia, los reyes malos que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, que adoraron ídolos, que fueron corruptos, lo hicieron según el camino de sus padres. Pero los reyes buenos, los reyes que buscaron restaurar la adoración al Señor, los reyes que buscaron agradar a Dios y que se humillaron, lo hicieron según los caminos de su padre David. Lo podemos ver, los reyes malos lo hicieron según el camino de su padre, pero los reyes buenos, los reyes piadosos y justos lo hicieron según el camino de su padre David. Es decir, los reyes buenos y piadosos se identificaron con David. ¿Por qué? Porque David tuvo una promesa. A David se le fue dada una promesa. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, de que nunca faltaría en Israel un rey del linaje de David. Y vemos cómo los reyes que hubo vienen de la descendencia de David, pero cuando lo vemos a la luz de la historia completa de la redención, vemos que esta promesa apuntaba a un reino que sería establecido para siempre, y eventualmente vendría un rey de la casa de David que traería verdadera restauración a su pueblo. El verdadero rey de Israel, la raíz de David, el rey y salvador no solo de los judíos, sino de todas las naciones, nuestro rey y Señor Jesucristo, que de hecho también fue llamado hijo de David. Y así como los reyes piadosos, los reyes buenos buscaron quitar la idolatría, volver los corazones hacia el Señor, cuidaron del templo y de la casa del Señor, este rey, nuestro Señor Jesucristo, volvería verdaderamente los corazones hacia Dios para que lo adoremos y lo sirvamos solo a Él. Y ahí entramos todos nosotros, mis hermanos. Ahí en este rey y con esta promesa, ahí entramos todos nosotros, porque el Señor vino para volver nuestro corazón completamente hacia Dios. De modo que cuando no podemos identificarnos con nuestros antecesores, porque han hecho lo malo ante los ojos del Señor, porque sus caminos no han sido rectos, aun cuando nosotros mismos hemos hecho lo malo ante los ojos del Señor, siempre podemos venir a los pies de Cristo e identificarnos con Él. Siempre podemos venir a los pies de la cruz, rendirnos delante de nuestro Señor Jesucristo e identificarnos y andar por sus caminos. Nuestra identidad como creyentes, como hijos de Dios, depende de eso, de nuestra unidad a Cristo, de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esa es nuestra identidad. Así que aquí tengo que preguntarte a ti, joven, ¿de dónde estás tomando tú tu identidad? ¿Dónde estás buscando tu identidad? Quizá tus padres no buscan a Dios y no te enseñaron a buscar a Dios, independientemente si crees que son buenos o malos, pero te han dado un camino que no es recto ante los ojos del Señor. Quizá tus padres aman a Dios y buscan a Dios y han querido enseñarte a buscar a Dios, pero como hijos y mayormente cuando somos jóvenes y adolescentes somos muy severos para juzgarlos, y ellos también tienen sus luchas y sus pruebas y batallan con su carne todos los días, y ahí estamos nosotros para al más mínimo detalle juzgarlos y señalarlos.
Y entonces olvidamos lo bueno que pudieran enseñarnos porque no pasamos por alto sus errores. O quizás estás recibiendo influencia de otro lado de tu familia, o de tus amigos, o de tus compañeros, no lo sé. O de los medios de comunicación. Esta generación está siendo tan brutalmente bombardeada por los medios, por la televisión, por el internet, que se ha vuelto terriblemente manipulable, peligrosamente manipulable. Y lo decía hace un momento, te dicen cómo te debes de vestir, qué ropa debes usar, qué marcas debes comprar, a qué lugares debes de ir, qué tendencias debes seguir, qué moda debes tener. No sé si lo han notado, y esto lo digo como algo al margen, pero algunos de nuestros jóvenes les dieron un celular y se empezaron a vestir diferente, se empezaron a comportar diferente. Como padres debemos estar atentos de esto. ¿Qué influencia están teniendo? Joven, ¿qué influencia estás teniendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién escuchas? ¿A quién admiras? ¿A quién sigues? ¿Qué tendencia estás siguiendo? Porque como lo decía, te hacen sentir que si no haces estas cosas, que si no vistes de tal manera, si no haces tal o cual, eres menos. Hay una gran cantidad de celebridades, de famosos, de deportistas, artistas, no lo sé, que también son como ídolos y que los podemos seguir, que los podemos llegar a que sean un modelo para nosotros. Joven, tu origen no necesariamente va a determinar tu futuro. Tu origen, tu contexto, tu familia, sí, claro, va a influir de alguna manera, pero no necesariamente tiene que determinar tu futuro. Pero lo que permitas que moldee tu mente, eso definitivamente va a moldear tu vida. Por eso es importante la exhortación que se nos hace en la carta a los Romanos a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y nosotros como adultos quizá reconoces que en tu vida hay cosas que son producto de la herencia que tienes de tu familia. Tenemos hábitos, actitudes, temperamentos, comportamientos que decimos, no, es que yo vi toda la vida a mi padre hacer esto, yo vi a mi madre hacer esto toda la vida, que se comportaran de tal manera, me enseñaron a hacer así. O cuando respondemos ante las diferentes situaciones de la vida decimos, ay, es que se me salió el apellido, se me salió lo González, se me salió lo... Pon tu apellido ahí. Es que así soy, así he sido toda la vida, así me criaron. Y todas esas cosas que vimos y aprendimos de nuestras familias nos han llevado a ser lo que somos y a tomar las decisiones que hemos tomado. Y en muchas de esas cosas podemos reconocer, son los caminos de nuestros padres, pero no son los caminos de Dios. A lo mejor podemos decir, pues sí, pero ¿qué hago? Yo ya mi tiempo ya pasó, ya estoy viejo, ya no soy joven. O como dice el dicho, no, perro viejo no aprende truco nuevo. Permíteme recordarte lo que dice la Escritura acerca de esto, y que es una de las mayores maravillas y glorias que tiene el Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero que si alguno está, ¿dónde? En Cristo. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad, no mi apellido, no mi familia, no mi herencia. En Cristo. Y no solamente hay una renovación inicial al venir a Cristo e identificarnos con Él, sino que la Biblia nos llama a ser constantemente renovados en nuestro hombre interior y despojarnos de todo aquello que nos impida gozar de la presencia de Dios y del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, como cantábamos hace un momento, líbrame de aquello que impida el fluir de tu amor. Dice Colosenses 3:9, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que se han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va ¿qué? Renovando hasta el verdadero conocimiento, el conocimiento pleno, dice aquí, conforme a la imagen de aquel que nos creó. Hermanos, joven, adultos, es posible que tú hayas recibido una herencia, un camino que no te lleva a Dios, que no es conforme al camino de Dios, que está
que dista mucho, está muy lejano de ir por esas sendas de justicia que habla el Salmo 23, por las que el buen pastor quiere llevarnos. El apóstol Pedro lo llama la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. La vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero nos dice algo maravilloso, que fuimos redimidos de eso, fuimos rescatados de eso, no con algo perecedero, corruptible, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Así que no importa nuestro pasado, no importa nuestra herencia o nuestro trasfondo, no estamos destinados a repetir la misma historia, no tenemos por qué andar en los mismos caminos, porque el día de hoy, así como Josías, podemos comenzar a buscar a Dios como nunca antes y tomar nuestra identidad, no de nuestros padres, sino de Cristo. Quizá creemos que sí lo hemos hecho, quizá creemos que sí hemos buscado a Dios, pero no lo hemos hecho de todo corazón. Porque quizá nos hemos limitado mucho, nos hemos quedado tan cortos y hemos reducido a Dios a esta idea religiosa o como algo que solamente usamos los domingos por la mañana o los jueves por la tarde, algunos. Pero el verdadero cambio comienza cuando Dios deja de ser una idea, un concepto religioso en nuestra mente y comienza a ser el centro y prioridad de nuestra búsqueda. De esa búsqueda que hablábamos ahorita, una búsqueda incesante que no encuentra satisfacción lejos de Dios y que nos alimenta y nos mantiene vivos mientras somos renovados y llenos por la presencia del Señor. Así que Josías comenzó joven, comenzó temprano, pero comenzó bien, comenzó buscando a Dios de todo su corazón. Amén. ¿Qué más hizo Josías? Buscó a Dios desde joven, buscó limpiarse de lo malo. Buscó limpiarse de lo malo. Dice el verso 3. Porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y en el año 12, es decir, ¿a qué edad? Al profe de mate. En el año 12, a los 20 años, exacto. Dice, comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras y de las imágenes talladas y las imágenes fundidas. Para entender la relevancia y la magnitud de estas medidas que Josías estaba tomando, necesitamos regresar a ver la condición en la que Josías se encontraba o la condición en la cual su abuelo y su padre habían dejado a la nación. Un capítulo atrás, en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Bueno, también comenzó joven, pero muy diferente. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones que el Señor había, de las naciones que el Señor había expulsado de entre los israelitas, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a Baales e hizo a Aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y edificó altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa del Señor. O sea, todo lo malo que el Señor aborrecía de las naciones paganas, por la cual las expulsó de en medio del pueblo de Israel, Manasés lo trajo a la mesa. Lo trajo de nuevo en medio de ellos y lo difundió, lo promovió y lo practicó. El resto del pasaje del capítulo 33 nos dice que también anduvo en diversas prácticas de adivinación, de ocultismo, de hechicería. Nos dice incluso que hizo pasar a uno de sus hijos por fuego. Y esta expresión significa o tiene que ver con un ritual o el culto que se ofrecía al dios Moloc, donde se ponía fuego en el altar de Moloc, o la estatua de Moloc se calentaba hasta estar hirviendo y llena de fuego, y ponían a los bebés ahí. Obviamente, los bebés fallecían. Era un sacrificio de bebés. Y Manasés hizo pasar a uno de sus hijos por ese fuego.
También nos dice que llenó a Jerusalén de extremo a extremo con violencia. Por si eso fuera poco, profanó la casa del Señor, llenando el templo de altares para rendir culto a dioses falsos. O sea, el lugar que estaba destinado a ser la casa del Señor, donde su gloria moraría, el lugar donde buscarían la presencia de Dios y se invocaría el nombre del Señor, se convirtió en una sede de idolatría para rendir culto a dioses paganos. Tal fue la ira del Señor que se encendió, que él declaró en 2 Reyes 21:14: desampararé al resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán despojo y presa para sus adversarios. O sea, el Señor se enojó tanto que dijo: voy a desamparar a Judá. Y aún con todo esto, hay un capítulo en la vida de Manasés donde Dios le mostró misericordia. Finalmente Manasés llega a su fin y él muere después de reinar 55 años. Y en su lugar quedó su hijo Amón. Y su reinado fue tan corto como irrelevante. Y digo irrelevante porque no hizo absolutamente nada diferente. La Biblia dedica son 4 o 5 versos nada más que nos habla de Amón. Y lo único que dice es: anduvo en los caminos de su padre, adoró a los ídolos de su padre. Y no sabemos cómo y de qué manera, pero dice: y los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron. Y tan se acabó. Reinó solamente 2 años. Entonces, un abuelo malvado y pagano, un padre que siguió con el mismo camino hasta que sus siervos mismos lo mataron, y una nación sumida en el paganismo y la idolatría. Podemos imaginarnos el nivel de miseria y crisis en la que se encontraba Judá cuando Josías asumió el cargo. Era una desgracia total en el pueblo, en el reino, la moral, la espiritualidad, todo. Esta cultura de paganismo estaba profundamente arraigada en el pueblo judío. Pero dice, Josías comenzó a buscar a Dios y en el año 12, a los 20 años, comenzó a purificar a Judá de toda esa inmundicia. Hermanos, Dios es santo. Dios es santo, y cuando verdaderamente lo buscamos a Él y cuando Dios nos permite contemplarlo, Dios se muestra a nosotros para que lo veamos como Él es. Ocurren 2 cosas en nuestra vida. Bueno, ocurren muchas cosas, pero quiero mencionar 2 cosas. Lo primero es que cuando podemos ver a Dios, porque lo buscamos con todo nuestro ser, toda la impureza y la suciedad de nuestra vida sale a flote. Vemos a Dios tan santo, tan hermoso, tan glorioso, y todo el pecado de nuestra vida y todo lo sucio y malvado que hay en nuestro corazón comienza a salir a flote. Tenemos como ejemplo a Isaías cuando tiene esta visión de la gloria del Señor y dice: ay de mí que soy inmundo, en medio de un pueblo de labios inmundos. Tenemos a un Job que dice, después de haber cuestionado a Dios, dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Y de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me humillo y me arrepiento en polvo y ceniza. O tenemos a un Pedro que después de que Jesús hace este milagro en la barca, que ve la gloria y el poder de Cristo, él viene rendido, postrado y dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Esta búsqueda de Dios hace que toda la maldad y el pecado de nuestra vida sea tan evidente y podemos darnos cuenta de todo aquello que está mal en nuestra vida, todo aquello que está mal en nuestro corazón, incluso aquellas cosas que no nos dábamos cuenta, que no considerábamos. Y además puedo también identificar todo lo malo que hay alrededor mío y que puede dañarme o que puede influirme. Comenzamos a ver las cosas que hablo que están mal. ¿No? Está mal que yo hable de esta manera, que diga estas cosas, que yo me comporte, que tenga estos hábitos, esta manera de hacer las cosas no está bien. Comenzamos a ver el pecado en nuestro corazón, comenzamos a ver el pecado a nuestro alrededor y decimos: no, ya no puedo ir a este lugar porque es malo para mi ser, para mi espíritu. Ya no puedo ir con esta persona, ya no puedo tener estas actividades. Porque estamos viendo a Dios. A principios del año, un grupo de hombres vamos a esta conferencia, ¿no? en el Fuerte, y en esta ocasión uno de los predicadores se tomó 3 sesiones para hablarnos acerca del pecado de David, un pasaje que hemos escuchado quizá muchas veces en nuestra vida, pero en esta ocasión
uno de los personajes más célebres de la Biblia. Yo lo terminé casi aborreciendo. Dije, me cae gordo David. ¿Por qué? Porque este hombre cada vez que hablaba del pecado decía, qué pecado tan horrible, qué pecado tan espantoso, qué horrendo lo que hizo David, qué grave, qué serio el pecado de David. Él se enfocó en mostrar el pecado como lo que es, horrendo, pecaminoso. Y David, que es una de mis grandes inspiraciones por la manera en la que adoraba al Señor, yo decía, David, me caes mal. Qué pecado tan horrendo. Pero eso pasa, que buscamos a Dios y todo lo malo entonces comienza a parecer verdaderamente malo. Nos damos cuenta que es verdaderamente pecaminoso. Pero lo segundo que pasa es que esta búsqueda nos lleva o nos debe llevar a la acción. Ahora que puedo ver todo lo malo que hay en mí y todo lo malo que hay a mi alrededor, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué medidas debo tomar para no continuar en ello? Veamos lo que hizo Josías para limpiar la nación. Dice, verso 4, y derribaron en su presencia, esto es importante, él estaba ahí asegurándose de que todo esto se hiciera, presente, activo. Derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de ellos, despedazó también las aceras, las imágenes talladas, las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, polvo que esparció sobre las sepulturas de los que los habían ofrecido sacrificios. Qué fuerte está esto. Entonces quemó huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel. Después regresó a Jerusalén. Estos versos son muy fuertes y son muy descriptivos, aunque parece o pudieran parecer que es redundante en los detalles, pero en realidad son mucho más increíbles que eso. Y vamos a ver tres cosas que nos dice todos estos versos. En primer lugar, diferentes tipos de edificaciones o sitios dedicados a la idolatría. Diferentes edificaciones o sitios dedicados a la idolatría o diferentes dioses. Nos menciona los altares a Baal o a los Baales. Altar es un montículo de tierra, una pequeña edificación de piedra, que son hechos para ofrecer sacrificios. Y aquí Baal o el plural Baales indica las diferentes representaciones de este Dios. Además que cada pueblo tenía su propia versión o representación de Baal. Nos menciona los lugares altos, que son pequeñas elevaciones de terreno en los que se construían estos altares para rendir culto a las divinidades. De hecho, los israelitas tenían lugares altos donde ofrecían sacrificios para el Señor, pero estos se convirtieron en lugares altos para ofrecer sacrificios a Baal. También nos menciona las aceras o imágenes de Acera, que es la diosa de la fertilidad entre los fenicios y los cananeos. Hay una estrecha relación entre el culto de Acera y el culto de Baal. En la Biblia usualmente los encontramos que había estos juntos, estas imágenes. De hecho, Acera es casi la versión femenina de Baal. Sus imágenes se hacían de madera, de palo, de varas o en el tronco de un árbol. Y también nos menciona imágenes talladas o imágenes fundidas. Nos habla de esculturas en general talladas en piedra, en yeso, de barro, o fundidas con algún metal como el bronce, el hierro o de algún metal más valioso, que representa dioses y diosas no especificados. Y al no estar especificados nos deja ver el tremendo sincretismo en la que la nación se había corrompido. Ahora, ¿qué nos muestra todo esto? Que el pueblo judío no solamente adoró a muchos dioses, no solamente tenía muchos dioses, sino también muchas maneras distintas de adorarlo y muchos lugares diferentes para hacerlo. ¿Por qué esto es relevante? Porque de igual manera, mis hermanos, nosotros tenemos muchas maneras de fallarle a Dios y desviarnos de la adoración solo a Él. Hay muchas maneras en las que podemos tener ídolos en nuestro corazón. Muchas maneras en las que podemos desviarnos de la meta
muchas maneras para adorar a dioses extraños, a dioses falsos. Y no estoy hablando de imágenes, porque quizá ya no tenemos problema con las imágenes, con las estatuitas, con las estampitas, porque eso es lo más obvio. Pero los ídolos más peligrosos, los que están en una constante lucha por conquistarnos, por apresar todo nuestro ser, no están hechos de metal, no están hechos de yeso, no fueron fabricados por un ebanista, un artesano, un artífice, sino que son fabricados cada día por nuestro propio corazón pecaminoso. Y no tenemos solo una, sino muchas maneras de rendirnos ante ellos y adorarnos. Por eso es que insisto y tengo que preguntar, joven, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué está ocupando tu mente? ¿A qué le estás entregando tu mayor esfuerzo, tu tiempo, tu entrega, tus ganas? ¿Qué está ocupando tu corazón? A veces hay cosas en nuestra vida que no son necesariamente malas, pero que están tomando un lugar, ocupando un lugar, un espacio en nuestro ser y en nuestro corazón que no deberían de tener. O que tienen mayor injerencia de lo que debería, robándole así a Dios la importancia y la prioridad y el tiempo que solamente Dios debería ocupar y tener en nuestra vida. Tu mente, tu entendimiento, tu cosmovisión se está formando. ¿Pero qué la está formando? ¿Qué está llenando tu vida? Lo más importante de tu vida no es qué carrera vas a estudiar, qué trabajo vas a tener, a qué te vas a dedicar, con quién te vas a casar, la familia que vas a tener. Lo más importante de tu vida hoy es qué crees y qué piensas acerca de Dios, porque eso va a definir cómo vas a vivir tu vida. ¿Qué ídolos hay en tu corazón? ¿Qué dioses hay en tu corazón a los cuales te has rendido? Y nosotros, adultos, por igual, tendemos a afanarnos por tantas cosas. ¿Qué es aquello o esas cosas que nos cuesta trabajo soltar porque no queremos perder el control de ellas? Tenemos cosas en nuestra vida que las queremos gobernar, que no queremos que nadie nos las quite y que cuando se ven amenazadas incluso hasta nos estresamos, nos deprimimos, nos preocupamos. Y eso refleja que queremos tener el control y que no estamos descansando en la soberanía y el control de Dios sobre nuestras vidas. Esas cosas que tememos perder y que no queremos soltar por temor a perderlas, a que nos las quiten, usualmente esos son nuestros ídolos. Puede ser el trabajo, puede ser mi fuente de ingresos, mis proyectos, mis planes, lo que quiero hacer, las vacaciones que quiero tomar, las mejoras que le quiero hacer a mi casa, el carro nuevo que me quiero comprar, el trabajo que quiero tener. Todo aquello que no queremos soltar, usualmente, o más bien, son nuestros ídolos. De esa manera los podemos identificar. Aquello que adoramos, aquello por lo cual vivimos, por lo cual nuestra vida está en pos de, es lo que adoramos. Y aquello que adoramos es nuestro Dios. ¿Sí? Aquello por lo cual vivimos es lo que adoramos y aquello que adoramos es nuestro Dios. Ahora, si es Dios, qué bueno, qué maravilloso. Pero si no es Dios, si no lo es, si hay otra cosa ahí, tenemos un grave problema de idolatría en nuestro corazón. Todos los días hay una batalla real por conquistar nuestro corazón y al igual que el pueblo judío podemos tener muchos ídolos, pero la búsqueda real de Dios nos ayuda a limpiarnos de todos ellos y Dios nos guarda para no apartarnos de Él. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Una verdadera guerra contra la maldad. Así como había diferentes representaciones de los ídolos y varias maneras de adorarlos, el texto también nos dice diferentes acciones que Josías tomó para limpiar la nación. Y mira todos los verbos que usa. Dice, derribó los altares a Baal, destrozó los lugares altos, despedazó las imágenes de acera, redujo a polvo las imágenes talladas, esparció ese polvo sobre las sepulturas,
quemó los huesos de los sacerdotes idólatras. Esto es bien fuerte, mis hermanos, porque, o sea, lo que está diciendo es que todo ese escombro y todo ese polvo, Josías viene a las tumbas de la gente idólatra que adoró a esos ídolos y así como si les dijera, esto es lo que querían, tengan, hártense de su idolatría, profanando esas tumbas. Y no solo eso, sino que exhumó los cadáveres de los sacerdotes que ofrecían sacrificios a sus dioses, y dice que tomó los huesos, los llevó a esos altares idólatras y quemó ahí los huesos, profanando sus tumbas con la contaminación de la muerte. Entonces, cada una de estas imágenes tiene la finalidad de mostrarnos la seriedad con la que Josías trató el asunto y el ímpetu y la fuerza con la que se levantó en contra de todo esto. No fue una limpieza superficial. Josías no retiró discretamente los ídolos para que nadie se diera cuenta. No los escondió, no los mandó a guardar en una bodega, los destruyó completamente y a la vista de todos. Y lo hizo con una intensidad tal que mostraba o comunicaba el repudio hacia el pecado. Josías no se distingue por ser un rey militar, pero esto que hizo fue una verdadera campaña, una verdadera cruzada contra el pecado, una verdadera guerra en contra de la maldad. Eso es una guerra espiritual, no andarse peleando con demonios y espíritus. Esto es una guerra en contra de la maldad. Parece que Josías no le bastaba con quitar los ídolos. Él quería humillar y profanarlos y deshonrarlo de la misma manera que el pueblo había deshonrado a Dios y había profanado el templo. Josías se tomó en serio la limpieza de la nación, y esto implicó derrumbar todo esto, quitar todo esto, destruir estas edificaciones, quizá arrancar un árbol. O sea, imagínate esto, ¿no? Las imágenes de acera que eran hechas en madera, quizá en el tronco de un árbol, y decir, arranquen ese árbol de raíz o quemen ese árbol. Josías, pero a ver, hay sombra o no sé, no. El pueblo ha pasado 50 años viendo que aquí se adora a un ídolo. Yo no quiero más que esto esté aquí. Quiten esto, destrúyanlo. Necesitamos considerar el pecado como lo que es. Esta búsqueda de Dios, o sea, Josías no solo se emocionó, no sintió bonito, no se puso a reflexionar. Él aborreció toda esta maldad y lo llevó a tomar acciones serias y contundentes para erradicar ese pecado. Y así debemos de considerarlo nosotros. Horrible, horrendo, como lo decíamos hace un momento, y tomar las acciones necesarias para arrancarlo de nuestra vida, para eliminar los ídolos, para limpiarnos de la impureza. O sea, el Señor, la salvación pertenece solamente a Dios, y solamente el Señor es el que salva y el que nos da su gracia, pero en el proceso de santificación, para purificar nuestras vidas, estamos llamados a participar activamente para limpiarnos de todo mal. Miren lo que nos dice la Escritura, Isaías 1:16, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Segunda de Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y a ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que necesitamos limpiar? ¿Qué ídolos tenemos que necesitamos derribar? ¿Qué altares hemos levantado? ¿Qué cosas o lugares necesitamos eliminar de nuestra vida para guardarnos solo para Dios? Dependemos de la gracia de Dios. El Señor nos da fuerza, el Señor nos sostiene, pero la santificación debe de ser una tarea continua, un ejercicio continuo. Esta limpieza para purificación de nuestra vida es una tarea de todos los días. Todos los días debemos ir a la cruz. Todos los días debemos morir a nosotros mismos. Todos los días debemos hacer morir las obras de la carne y buscar la santidad. La santidad.
Así como hay muchos ídolos y muchas maneras de fallarle a Dios, y por eso es esta invitación a decir, a ver, quizá no me he dado cuenta, pero qué ídolos he levantado en mi vida, qué cosas están ahí, qué rastro de maldad, qué rastro del camino malvado de nuestros padres o de la vana manera de vivir de mis padres está viviendo en mí. ¿Qué cosas necesito quitar? ¿A qué lugares debo de dejar de ir? ¿Qué cosas debo dejar de ver? ¿Qué conversaciones debo de evitar? ¿Qué relaciones debo cortar? Porque hay muchas maneras para desviarnos de la adoración al Señor, pero ¿saben qué? También hay esperanza. Así como hay muchas maneras de fallar a Dios, el Señor también nos ha provisto de muchas maneras en las que Él nos puede guardar y nos puede sostener. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye de pecado, nos guía a la verdad, nos ayuda a dar gloria a Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos examina, nos muestra lo que hay malo, es lámpara, es espada y nos lava por medio de ella. Tenemos la comunión con Dios, la oración, para que clamar a Dios cuando necesitamos de su ayuda, de su socorro. Tenemos al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo, el pueblo del Señor, donde podemos cuidarnos unos a otros, orar unos por otros y llevar nuestras cargas. Esta es una verdadera lucha, una verdadera batalla contra la maldad, pero saben que no estamos solos. Dios no nos ha dejado solos y desprovistos en esta guerra. Y por último, ya nos acercamos al final, una limpieza valiente. Una limpieza valiente. Era de esperarse que esta campaña de Josías para purificar a Judá no iba a ser pacífica, no iba a ser tranquila. De hecho, iba a causar gran agitación en el pueblo, porque no solo se trataba de un asunto religioso. No era solo un asunto religioso. Josías no solamente fue contra los ídolos, fue contra todo un sistema. El pueblo había pasado más de 50 años sumido en estas prácticas paganas, que esto ya se había convertido en un asunto social, en un asunto cultural. De hecho, es posible que para este entonces muchas familias no solamente practicaran la idolatría, sino que vivieran de ella. Es decir, de lo relacionado a los cultos paganos, fabricando imágenes, proveyendo lo necesario para los cultos. Y ni qué decir de los líderes o sacerdotes que dirigían estos cultos paganos. Entonces Josías no solo estaba quitando los ídolos, él estaba desarmando las estructuras que se habían creado alrededor de esta cultura de paganismo. Y eso seguramente incomodó a más de uno. Hermanos, se nos ha dicho que la gracia es escandalosa, pero ¿sabe qué? La santidad también lo es. La búsqueda de Dios que nos lleva a limpiarnos y a purificarnos es incómoda para los demás. Vivimos en un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y mientras más pecaminoso e inmoral se vuelve en el mundo, y mientras la gente es más inmoral y libertina, más desagradable e incómodo se vuelven aquellos que quieren vivir guardándose en pureza y en santidad. Sí, tus amigos te van a rechazar, tus amigos se van a volver contra ti, se van a burlar de ti, incluso en tu propia familia puede ser que se vuelvan contra ti, vas a ser incómodo, vas a ser indeseable. ¿Cuántas veces no hemos sabido de familias que dicen, el día que te vuelvas cristiano, te desheredo, o olvídate que tienes padre, que tienes madre? La santidad y la pureza, esta búsqueda de Dios que nos lleva a limpiarnos, también es escandalosa y es incómoda y es desagradable para un mundo que es impío. Se pueden volver por nosotros por causa de la verdad, pero recordemos que esto ya se nos había sido prometido. El mismo Jesús dijo, Juan 15:18, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Hermanos, si buscamos mantenernos santos y puros, debemos saber que vamos a convertirnos en personas que el mundo aborrece.
Necesitamos estar dispuestos a ser personas aborrecibles, indeseables, incómodas. Seremos incómodos, motivo de burla. O sea, joven, tus amigos ya no te van a querer. Vas a ser el santurrón, el aguafiestas, te van a poner apodos. Cuando vayas con tus amigos, se va a desarmar la bolita, te van a rechazar, no te van a invitar a muchos lugares, no te van a recibir en muchos lugares. Pero debemos ser valientes, valientes, así como Josías, esta búsqueda, esta limpieza valiente de la santidad. Tal fue el valor de Josías que dice algo bien interesante. En el versículo 6 y 7, en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel y después regresó a Jerusalén. Y aquí es meternos un poquito a la historia, pero ¿qué tiene que andar haciendo un rey de Judá en las ciudades del norte? O sea, a pesar de ser rey en Judá, en el sur, él extendió su cruzada contra el pecado también hacia Israel, también hacia las ciudades del norte, sin importar que para ese entonces, y como les digo, esto también es historia, pero para ese entonces todavía había un rastro del imperio asirio en Israel. Algunos historiadores concuerdan en que para ese entonces el imperio asirio ya se estaba disolviendo y que Josías pudo haber aprovechado eso para llevar a cabo su campaña. Otros dicen que los reyes asirios que quedaban consideraron las acciones de Josías como algo que tenía que ver meramente con la religión de los judíos y no se preocuparon de que tuviera intenciones de conquista. Pero lo cierto es que Josías fue valiente y no se limitó solo a sus ciudades. Él fue valiente y se esforzó para limpiar no solo a Judá, sino todo lo que pudo limpiar. O sea, él no hizo lo mínimo necesario, hizo la mayor limpieza posible para purificar a la nación. No hizo lo mínimo, hizo lo más que pudo, la mayor limpieza posible. O sea, Josías nos da un modelo de limpieza espiritual que no negocia, que no pospone, que no teme y que no se limita. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, mira, con que haga esto, no hay que ser tan radical, no hay que ser tan extremo. No, es que si hago esto ya fulanito ya no me va a hablar, me van a ver feo, no, así de a poquito. No. Josías actuó de manera valiente y él fue radical en todo esto. Él no culpó a los reyes anteriores. Él no dijo, no, el gobierno anterior estaba peor. No, él no fue políticamente correcto. Él no se amoldó a la cultura, no buscó quedar bien con la gente, sino que tomó la determinación de limpiarse y limpiar la nación. O sea, la actitud de Josías fue, aquí no. Mientras yo esté aquí, esto no va a estar. Aquí no se tolera la maldad, aquí no se tolera el pecado y la idolatría. Mientras yo esté aquí, solo se adora a Jehová. Muy parecida a la determinación que tuvo Josué. ¿Recuerdan? Josué 24:15. Si no les pareciera bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, Josué estaba diciendo, miren, pónganse las pilas, aquí no se valen las indecisiones, aquí no podemos estar a medias aguas, a medias tintas. Así que o van y sirven a los dioses de su padre, van a andar en los mismos caminos de sus padres, o a los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mi hermano, nadie se va a purificar por ti, nadie va a limpiarse por ti. La santificación es una tarea diaria, pero también es personal. Josías estuvo ahí, estuvo presente, viendo que todo esto, que la limpieza se llevara a cabo de forma total y completa. Y nosotros también debemos ser muy, muy determinados, intencionales y tomar esto con seriedad y con mucha determinación. ¿Qué ídolos voy a quitar? Para este momento,
Estoy seguro que tú ya sabes qué ídolos hay en tu vida, qué cosas están mal en tu corazón, qué has dejado entrar a tu vida, qué he permitido yo, qué pecado he permitido que se instale en el centro de mi corazón, qué costumbres, qué hábitos, qué pensamientos, qué relaciones. Y debemos de ser tajantes. Yo también quiero decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo también quiero guardar a mi familia de los ídolos y del pecado y de la maldad, pero tengo que estar ahí, tengo que estar ahí, tengo que luchar, tengo que buscar a Dios para sacar todo lo malo de mi vida primeramente y de mi familia. Que no nos importe ser radicales, que no nos importe lo que van a decir, si nos llaman exagerados, si se burlan de nosotros, que no nos importe derrumbar altares, arrancar de raíz ídolos. Vamos a necesitar gracia, vamos a necesitar, claro que sí, la ayuda del Señor. Pero Jesús mismo lo dijo. Si tu mano, tu pie te es ocasión de pecar, arráncatelo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. Más vale entrar al cielo en pedacitos que no entrar. O sea, bueno, no dijo eso Jesús, pero es mi interpretación. No deberíamos dudar en sacar todo lo malo de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestras familias. Hay un altar que muchas veces no nos damos cuenta que es un altar, pero así se ha vuelto costumbre. En la mayoría de nuestras casas está la tele y alrededor de ella hay algo bien bonito para que estés a gusto ahí, para que estemos rindiendo culto. ¿Se han dado cuenta en la manera en la que acomodamos la tele en nuestras casas? Es la viva imagen de un altar. ¿Qué hay en nuestra casa que debemos eliminar? Ya casi estoy terminando. Números 35-34 dice: no contaminarán la tierra en que ustedes viven, en medio de la cual yo habito, pues yo el Señor habito en medio de los israelitas. Debemos buscar a Dios de todo nuestro corazón y pedirle que Él nos permita ver, que nos permita ver todo esto, todo lo que hay mal en nosotros. De qué manera nos hemos desviado de adorarlo solo a Él, de qué manera hemos levantado ídolos, hemos levantado altares y nos hemos rendido ante ellos. Hermano, los ídolos son rivales de Dios porque nos roban la devoción, el afecto, el amor, el temor y la obediencia que solo deberíamos tener para con nuestro Señor. De hecho, el enojo de Dios contra la idolatría no era solo el hecho de que Israel había tenido otros dioses, sino que ellos llegaron a decir: estos son los dioses que te salvaron, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, reemplazando así al único Dios verdadero. Por eso cuando Dios da la ley, Él empieza diciendo: oye Israel, el Señor uno solo, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. No hay otro Dios. Para terminar, voy a volver al salmo que leímos en la oración, Salmo 24. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Solo Él es Señor. Solo Él es Señor y solo Él es el creador de todo, y Él tiene a todo el mundo en sus manos y nuestras propias vidas están en sus manos. Nada puede reemplazar el lugar de Dios porque solo Él es Señor y creador de todo. Nada se puede comparar a Él. Nadie se puede comparar a nuestro Dios. Por eso también decimos es que nada fuera de Él nos puede llenar. Nada fuera de buscar únicamente a Dios va a satisfacer nuestro corazón, porque estamos en sus manos y somos de Él. El mundo y los que en Él habitan son del Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas, otras versiones dicen el que no ha elevado su alma a la falsedad.
Otras versiones dicen, el que no ha elevado su alma a dioses falsos o a los ídolos. Cuando aquí dice la falsedad, la vanidad, nos está queriendo comunicar la vanidad, lo vano que es confiar en otros dioses que no sea este Dios que sostiene al mundo. Lo vano que es adorar a otros dioses, tener ídolos en nuestro corazón que no pueden salvarnos. El que no ha elevado su alma a los ídolos y que no se ha rendido ante ellos. ¿Quién es el que se ha limpiado? ¿Quién es el que tiene manos limpias? ¿Quién es el que ha guardado su alma y podrá estar en la presencia y en el monte santo del Señor? ¿Quién es el que ha quitado y ha derrumbado los ídolos de su vida y espera bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación? ¿Quién? El verso 6 nos contesta: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién se ha guardado? ¿Quién estará delante del Señor? ¿Quién tiene manos limpias y corazón puro? ¿Quién puede derribar los ídolos? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Solo aquellos que buscan el rostro del Señor tendrán una vida íntegra, un corazón puro, y podrán limpiarse de todo lo malo, y podrán tumbar los altares de su corazón, y podrán destruir las imágenes de su corazón, y podremos sacar lo malo que hay en nuestras vidas. Solo los que buscan su rostro, solo esa generación que busca únicamente el rostro del Señor puede guardarse. Joven, tú puedes buscar a Dios. Tú puedes buscar a Dios y derribar los ídolos que hay en tu vida. Mi hermano, mi hermana, que eres joven por dentro nada más, podemos destruir los altares de nuestro corazón. Podemos destruir los ídolos de nuestro corazón. ¿De qué manera? Buscando a Dios. Esa generación es la que busca al Señor, que busca el rostro del Dios de Jacob. Oh Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre. Queremos buscarte solo a ti, Señor, buscar solo tu rostro. Señor, reconocemos que hemos tenido ídolos en nuestra vida, reconocemos que nos hemos inclinado ante otros dioses. Padre Santo, ayúdanos a buscarte de tal manera que todo lo malo que hay en nuestra vida podamos verlo, podamos estar conscientes de ello, que no nos engañemos, Señor, que no nos engañemos a nosotros mismos, que no vayamos a la vanidad buscando respuestas en lugares donde no lo hay. Ayúdanos a ser, Padre, esa generación que busca solamente tu rostro. Destruye en nuestro corazón lo vano, destruye nuestros ídolos, Padre, nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, nuestros propios anhelos, todo aquello que nos roba la devoción y la obediencia, todo aquello que ha hecho que nos desviemos de adorarte únicamente a ti, Señor. No queremos rendirnos ante nadie más. Solo tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a ser valientes para arrancar todo aquello que está mal, para arrancar todo aquello que impida, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Queremos buscarte solamente a ti, Señor.